Quiero darle la bienvenida a los amigos internautas y hacerles mención que en el presente podcast iniciaré una transcripción de Rudolf Steiner sobre el cristianismo Rosacruz. Rudolf Steiner fue un escritor austriaco. Su nombre era Rudolf Joseph Lorenz Steiner, el cual nació el 27 de febrero de 1861 y falleció el 30 de marzo de 1925. Él fue un ocultista austriaco, reformador social, arquitecto, esoterista y supuesto clarividente. Steiner ganó reconocimiento inicial a finales del siglo XIX como un gran crítico literario y publicó obras como La filosofía de la libertad, y a principios del siglo XX fundó un movimiento espiritual esotérico llamado la antroposofía, con raíces en la filosofía idealista alemana y la teosofía. Sus ideas son en gran parte pseudocientíficas. También era propenso a la pseudohistoria. En la primera fase más filosóficamente orientada de este movimiento, Steiner intentó encontrar una síntesis entre la ciencia y la espiritualidad. Su trabajo filosófico de estos años, que él llamó ciencia espiritual, buscó aplicar lo que él veía como la claridad de pensamiento característica de la filosofía occidental a las cuestiones espirituales, diferenciando este enfoque de lo que él consideraba enfoques más vagos del misticismo. En una segunda fase que comenzó alrededor del año 1907, comenzó a trabajar en colaboración en una variedad de medios artísticos, incluyendo teatro, danza y arquitectura, culminando en la construcción del Goetheanum, un centro cultural para albergar todas las artes. En la tercera fase de su trabajo, comenzando después de la Primera Guerra Mundial, Steiner trabajó en varios proyectos, aparentemente aplicados, incluida la educación Waldorf, la agricultura biodinámica y la medicina antroposófica. Steiner abogó por una forma de individualismo ético a la que más tarde aportó un enfoque más explícitamente espiritual. La edición estándar de las obras completas de Steiner constituyen alrededor de 422 volúmenes. Esto incluye 44 volúmenes de sus escritos, como libros, ensayos, obras de teatro y correspondencia, más de 6.000 conferencias y unos 80 volúmenes, algunos en producción, que documentan su trabajo artístico de arquitectura, dibujos, pinturas, diseño gráfico, diseño de muebles, coreografía, etc. Su obra arquitectónica en particular también ha sido ampliamente documentada fuera de las obras completas. Así pues, tenemos un pequeño esbozo de la biografía de este importante autor, Rudolf Steiner. La presente transcripción está basada en unas conferencias dictadas por el autor Steiner en Neuchâtel en septiembre del año 1911, con motivo de la inauguración de la rama local de la Sociedad Antroposófica. La conferencia primera trata del misterio de Christian Rosenkreuz. La segunda conferencia es sobre la obra de Christian Rosenkreuz. Y la tercera conferencia es sobre la comprensión de Christian Rosenkreuz.
Transcripción de las conferencias. Conferencia número 1. El misterio de Christian Rosenkreuz. Me llena de honda satisfacción estar por primera vez en esta rama de reciente fundación que lleva el sublime nombre de Christian Rosenkreuz, lo que me permite hablar por primera vez con más amplitud sobre esta personalidad. ¿En qué consiste el misterio de Christian Rosenkreuz? En una sola noche no se puede agotar este tema. Lo dividiremos en 2 sesiones. Dedicaremos nuestra plática de hoy a la figura de Christian Rosenkreuz y la de mañana a su obra. Hablar sobre Christian Rosenkreuz presupone una gran confianza, no en la persona, sino en los grandes secretos de la vida espiritual, de la misma manera que la fundación de una nueva rama presupone siempre la fe en esa vida espiritual. Christian Rosenkreuz es una individualidad que actúa lo mismo cuando mora en un cuerpo físico que cuando no lo habita. Actúa no solo como entidad física mediante energías físicas, sino también y sobre todo espiritualmente, mediante energías superiores. Como sabemos, el hombre vive no solo para sí mismo, sino vinculado a la gran evolución de la humanidad. Cuando el hombre normal muere, su cuerpo etéreo se disuelve en el universo. Pero de ese cuerpo etéreo en vías de disolución siempre se conserva una parte, de modo que estamos circundados por doquiera de restos de cuerpos etéreos, lo que puede ser benéfico o perjudicial para nosotros, según seamos buenos o malos. De los cuerpos etéreos de grandes individualidades irradian hacia nosotros efectos de gran alcance. Así, del cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz emana una gran fuerza que puede actuar sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu. Es nuestra tarea llegar a conocer estas fuerzas. A ellas apelamos como Rosacruces. En sentido estricto, el movimiento Rosacruz tuvo su origen en el siglo XII. En aquel entonces, esas fuerzas actuaban con vigor inusitado y dieron origen a una corriente vinculada con el nombre de Christian Rosenkreuz, cuya continuidad en la vida espiritual sigue subsistiendo. Hay una ley según la cual esa corriente de energía espiritual debe manifestarse con particular intensidad cada 100 años más o menos. De esto es manifestación hoy el movimiento teosófico. En sus últimas disertaciones esotéricas, el propio Christian Rosenkreuz aludió a esta necesidad. En el año de 1785, las revelaciones esotéricas reunidas por los Rosacruces se compendiaron en la obra Los símbolos secretos de los Rosacruces, de Henricus Madatanus Theosophus. Esta publicación contiene, aunque en cierto sentido limitado, alusiones a lo que como corriente Rosacruz había actuado durante los 100 años anteriores y que solo halló expresión en los trabajos reunidos y recopilados por Henricus Madatanus Theosophus. Otros 100 años después vemos manifestarse el efecto de la corriente Rosacruz en las obras de H.P. Blavatsky y particularmente en su libro Isis sin velo. He aquí una obra que contiene un acervo de sabiduría occidental oculta, no totalmente aprovechada todavía, si bien el enfoque es a veces bastante confuso. Es interesante
comparar los símbolos secretos de los Rosacruces de Enricos Madatanus Theosophos con la obra de Madame Blavatsky. En sus obras posteriores, ella se alejó de esa corriente espiritual Rosacruz, por lo que hemos de saber distinguir entre sus primeras y sus posteriores publicaciones, aunque ya en las primeras haya infiltraciones de la mente poco crítica de H.P. Blavatsky. El que digamos esto cuenta con el beneplácito de la propia H.P. Blavatsky, aunque no pueda decírnoslo ahora de viva voz. Si enfocamos la particularidad de la conciencia humana en el siglo XIII, notamos que la clarividencia primitiva, esa clarividencia elemental que los hombres de antaño poseían, había desaparecido paulatinamente. A mediados del siglo XIII se produjo un anticlimax a este respecto y de repente ya no hubo clarividencia, sino que para todos se extendió la oscuridad espiritual. Hasta los espíritus más iluminados, las personalidades más egregias y aún los iniciados ya no tenían entonces acceso a los mundos espirituales y sus afirmaciones respecto a esos mundos tenían que circunscribirse a lo que conservaban en el recuerdo. De los mundos espirituales solo se sabía algo por tradición o por los iniciados que evocaban el recuerdo de lo que habían experimentado anteriormente, pues durante una breve época ni incluso ellos tenían una visión directa de esos mundos. Este breve periodo de ofuscamiento fue necesario para preparar los preeminentes de nuestra época. La civilización intelectualista que caracteriza la quinta época cultural post-Atlante. En la época cultural grecolatina no existía esa civilización en el mismo sentido. Dominaba entonces la intuición directa en vez del pensamiento intelectual. El hombre se unió, se confundió con lo que veía y oía y hasta con lo que pensaba. En aquellos tiempos no se sutilizaba tanto como sucede y tiene que suceder hoy, pues en ello consiste la misión de la quinta época posatlante. Más adelante volverá a alborear la clarividencia de los hombres y surgirá la clarividencia del porvenir. El origen de la corriente Rosacruz cae en el siglo XIII. En aquel tiempo había que seleccionar las personas particularmente idóneas para la iniciación. Esta, sin embargo, solo pudo tener lugar transcurrido el breve tiempo de ofuscamiento. En un lugar de Europa que no se puede mencionar todavía, aunque en un futuro no muy lejano sea permitido identificarlo, se constituyó una logia de alta espiritualidad, un colegio de 12 hombres que habían asimilado la suma total de la sabiduría espiritual de los tiempos antiguos y del suyo propio. Esto quiere decir que durante ese periodo tenebroso vivían 12 hombres, 12 espíritus egregios, unidos para fomentar el progreso de la humanidad. Ninguno de ellos poseía la visión directa del mundo espiritual, pero todos podían resucitar dentro de sí el recuerdo de lo que habían experimentado en una iniciación anterior. El karma de la humanidad había dispuesto que en 7 de estos 12 hombres se hallara incorporado lo que la humanidad había conservado de los restos de la antigua época atlante.
En mi ciencia oculta ya se ha dicho que los 7 antiguos rishis, los santos instructores de la época cultural de la India primitiva, conservaban y transmitían lo que había quedado de la época atlante. Los 7 hombres reencarnados en el siglo XIII, integrantes del Colegio de los 12, eran los que podían remontarse a las 7 corrientes de la antigua época atlante de evolución humana, ya lo que persistía de esas 7 corrientes. Cada una de esas 7 individualidades no podía ser fecunda para aquella época y para hoy más que una de esas corrientes. A estos 7 se incorporaron otros 4 que no tenían la facultad de retrotraer su mirada, como los primeros 7 sabios, hacia aquellos tiempos pristinos, si bien eran capaces de remontarse hasta la sabiduría oculta que la humanidad se había apropiado en los 4 periodos culturales post-Atlante. El primero de ellos podía captar la realidad cultural de la antigua India. El segundo, la de Persia primitiva. El tercero, la egipcio-caldea asiria. Y el cuarto, la grecolatina. Estos 4, unidos con los otros 7, integraron el Colegio de Sabios del siglo XIII. El 12º miembro era el que menos se asentaba en el pasado. Plenamente intelectual, tenía la función de cultivar sobre todo las ciencias exteriores. Estas 12 individualidades no vivían únicamente en las experiencias del ocultismo occidental, sino que las 12 corrientes sapienciales confluían en un cuadro global. Alusión muy peculiar a esto la llamamos en el poema de Goethe Los secretos. De modo que hemos de referirnos a 12 individualidades egregias y buscar a mediados del siglo XIII el punto de partida de una cultura nueva. En ese tiempo se había llegado a una especie de nadir de la vida espiritual. El acceso a los mundos espirituales estaba velado incluso a los más desarrollados y fue entonces cuando se constituyó aquella logia de alta espiritualidad. En un lugar de Europa no divulgado hasta ahora, se congregaron los 12 hombres que presentaban la suma del saber espiritual de su época y que representaba las 12 tendencias espirituales. En este colegio de los 12 existían en parte una clarividencia basada en recuerdos únicamente y en parte una sabiduría de orden intelectual. Los 7 sucesores de los 7 rishis recordaban su antigua sabiduría. Los otros 5 representaban la sabiduría de las 5 culturas posatlantes. De manera que en los 12 se conjugaba la suma total de la sabiduría atlante y posatlante. 11 de ellos, privados de la visión espiritual directa, alcanzaban su saber sumergiéndose en los recuerdos de sus encarnaciones anteriores, y el 12º era el que poseía en el más alto grado la sabiduría intelectual de la suya. Empero el punto de partida de una nueva cultura solo fue posible gracias a que un 13º entró en el círculo de los 12. Este 13º no era un erudito en el sentido de aquella época. Era una individualidad que había estado encarnada en tiempos del misterio del Gólgota.
En encarnaciones subsiguientes se había preparado para su misión por un ánimo devoto y una vida de fervorosa entrega a Dios. Era una gran alma, un hombre devoto y profundamente místico, que tenía innatas estas cualidades, no que las había adquirido simplemente. Si ustedes se imaginan a un joven muy devoto, en íntegra e incesante entrega a su Dios, tendrán ante sus ojos la imagen de cómo era la individualidad del treceavo. Este treceavo creció enteramente bajo el cuidado y la educación de los 12, y de cada uno de ellos recibió toda la sabiduría que eran capaces de darle. Se le educó con sumo esmero y de tal manera que solo los 12 y nadie más que ellos pudieron ejercer una influencia sobre él. Se le mantuvo aislado del resto del mundo. En aquella encarnación del siglo XIII era un niño muy endeble, de ahí que la educación que los 12 le otorgaron tuvo que influir hasta en su cuerpo físico. Los 12, a su vez, profundamente compenetrados de sus respectivas misiones espirituales y profundamente henchidos del cristianismo, eran conscientes de que el cristianismo exterior de la Iglesia no era más que una caricatura del cristianismo genuino. Pletórico de la grandeza del cristianismo, se les consideraba exteriormente como sus enemigos. Cada uno de ellos estudiaba y profundizaba solamente un aspecto del cristianismo, en aspiración de reunir las diversas religiones en una gran unidad. Estaban convencidos de que sus 12 corrientes abarcaban la totalidad de la vida espiritual y cada una de ellas, en la medida de sus fuerzas, ejercían su influencia sobre el discípulo. Su meta era llegar a la síntesis de todas las religiones, pero sabían que esto no podía alcanzarse por teorías, sino solo por la realización de la vida espiritual. Y para esto fue necesario la correspondiente educación del treceavo. Mientras las energías espirituales del treceavo se acrecentaban infinitamente, sus fuerzas físicas disminuían sin cesar. Esto les llevó al extremo de que cesó casi toda conexión del discípulo con la vida exterior. Todo su interés por el mundo físico vivía únicamente para el desarrollo espiritual, orientado por los 12. En él existía un reflejo de la sabiduría de los 12. Finalmente, el treceavo rehusó todo alimento y lentamente se consumía. Entonces sobrevino un acontecimiento realizable solo una vez en la historia. Uno de esos acontecimientos que pueden tener lugar cuando las potencias macrocósmicas, en atención a sus frutos, obran en conjunto. Tras algunos días, el cuerpo del treceavo se volvió completamente transparente y durante varios días estuvo como muerto. Entonces, en torno a él se reunieron los 12 a ciertos intervalos, y en esos momentos fluía de su boca toda la sabiduría. En breves fórmulas comparables a rezos devotos, hacían fluir su sabiduría hacia el treceavo, que yacía como si estuviera muerto. Lo mejor es imaginarse a los 12 agrupados en forma de círculo en torno al treceavo. Este estado terminó cuando el alma del treceavo, que había vivido una grandiosa transformación, pareció despertar
como alma nueva. Existía en ella algo como un renacimiento de las 12 sabidurías, de suerte que también los 12 sabios pudieron aprender algo enteramente nuevo de ese joven. También el cuerpo transparente se vitalizó en forma tal que no puede compararse a nada. El 13º pudo en adelante hablar de vivencias completamente nuevas y los 12 pudieron comprender que él había pasado por la experiencia de Damasco. Se trata de una repetición de la visión que tuvo San Pablo en Damasco. En el curso de pocas semanas, el 13º transmitía en forma nueva la sabiduría que había recibido de los 12. A lo que él les revelaba, los 12 lo llamaban el cristianismo verdadero y el de la época en que vivían. El 13º murió relativamente pronto y los 12 se dieron a la tarea de transcribir en forma de imaginaciones única en que era posible hacerlo lo que el 13º les había revelado. Así nacieron las figuras e imágenes simbólicas contenidas en las obras de Henricus Madatanus Theosophus y también las comunicaciones de H.P. Blavatsky en su obra Isis sin velo. El proceso oculto hemos de imaginar que consistió en que el fruto de la iniciación del 13º se conservó en su cuerpo etéreo post-mortem y por lo tanto persiste en el aura espiritual de la tierra. Este fruto tuvo efecto inspirador sobre los 12. Así como sobre sus discípulos posteriores, de modo que de ellos pudo originarse la corriente Rosacruz oculta. Y el cuerpo etéreo continuó activo y al reencarnarse el 13º de nuevo, ya en el siglo XIV, compenetró el cuerpo etéreo de este. Más o menos nació a mediados del siglo y vivió en esa encarnación más de 100 años. Se educó en el círculo de los discípulos y sucesores de los 12, de manera semejante pero no tan ajeno al mundo como en su encarnación anterior. Al llegar a los 28 años de edad surgió en él un ideal extraño. Se sintió impelido a viajar y a salir de Europa. Primero fue a Damasco y allí se repitió para él una vez más la experiencia que San Pablo había tenido. Esta experiencia debe considerarse como fruto de un germen de la encarnación anterior. Todas las energías del maravilloso cuerpo etéreo de la individualidad del siglo XIII habían quedado intactas y nada de él se desvaneció después de la muerte en el éter universal. Era un cuerpo etéreo íntegro permanente, intacto desde entonces en las esferas etéreas. Ese mismo cuerpo etéreo de sutil espiritualidad iluminaba e irradiaba desde el mundo espiritual la nueva encarnación que esa individualidad tenía en el siglo XIV. De ahí el impulso de volver a vivir el evento de Damasco. Esta es la individualidad de Christian Rosenkreuz. Él era el 13º en el círculo de los 12 y de esa encarnación en adelante se le llamó así.
Esotéricamente, él ya era Christian Rosenkreuz en el siglo XIII, pero no se le dio este nombre esotéricamente hasta el siglo XIV. Y los discípulos del XIII, los sucesores de los 12 del siglo XIII, son los Rosacruces. Christian Rosenkreuz viajaba por todo el mundo conocido, habiendo recibido instilada toda la sabiduría de los 12, fecundada por la gran entidad de Cristo, le resultó fácil asimilar en el curso de 7 años toda la sabiduría de esa época. Regresó a Europa después de 7 años de ausencia y aceptó como discípulo a los más avanzados de entre los discípulos y sucesores de los 12. Y fue entonces cuando propiamente comenzó la labor de los Rosacruces. Gracias a las irradiaciones del maravilloso cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz, fue posible emprender un enfoque del mundo totalmente nuevo. Ahora bien, el trabajo realizado por los Rosacruces hasta nuestro tiempo ha sido externo e interno. El externo tuvo por objeto explorar lo que se halla detrás de Maya, mundo fenoménico concebido como imagen falaz. Todo el macrocosmos se basa en un macrocosmos etéreo o cuerpo etéreo, en analogía al que tiene el hombre. Existe cierta transición limítrofe de la sustancia burda a la más fina. Dirijamos nuestra mirada sobre el límite entre la sustancia física y la etérea. Nada en el mundo se parece a lo que se encuentra en la sustancia física y la etérea. No es ni oro, ni plata, ni plomo, ni cobre. Es una sustancia incomparable con cualquier otra sustancia física. Es la esencia de todas ellas. Tenemos ahí una sustancia que está contenida en todas las demás sustancias físicas, de modo que éstas pueden considerarse como modificaciones de aquella. Llegar a la visión clarividente de esa sustancia ha sido preocupación de los Rosacruces. Ellos han considerado como preparación para el desarrollo de esa visión la actividad acrecentada de las energías morales del alma, actividad que luego hace visible la sustancia. En las energías morales del alma veían la potencia para la visión. Los Rosacruces efectivamente contemplaron y descubrieron esa sustancia. Encontraron que vive en forma determinada en el mundo, tanto en el macrocósmico como en el humano. Fuera, en el exterior, la veneraron como el gran manto, el ropaje del universo. En el interior, en el hombre, la vieron brotar cuando en él existe una reacción armoniosa entre pensamiento y voluntad. Veían las energías volitivas en el hombre, sino también en el macrocosmos, por ejemplo, en el trueno y en el relámpago. Asimismo, observaban también las energías intelectivas,
por una parte en el hombre y por otra en el mundo exterior, en el arco iris o en el aura. Los Rosacruces buscaban en las irradiaciones del cuerpo etéreo del 13º de Christian Rosenkreuz la energía para realizar en la propia alma esa armonía entre la voluntad y el pensamiento. Ha sido regla entre los Rosacruces que todos sus descubrimientos permanecieran secretos por 100 años y que solo transcurrido ese tiempo se comunicaran al mundo. Solo después de una labor de 100 años sobre algo nuevo, se permitía hablar de él en forma adecuada. Así se preparó del siglo XVII al siglo XVIII, lo que en 1785 halló la expresión en el libro Los símbolos secretos de los Rosacruces. También es de gran importancia saber que la inspiración Rosacruz se transmite en cada siglo en forma tal que su mensajero nunca se identifica exteriormente. Solo los supremos iniciados lo saben. Hasta hoy, por ejemplo, no se podía hablar públicamente de los acontecimientos de 100 años atrás, periodo fijado para que se caracterice, ya que es demasiado grande la tentación de otorgar a una autoridad personificada, si es portadora de un mensaje, un culto de idolatría fanática, lo peor que puede suceder. Este peligro es muy natural y la discreción es una necesidad, no solo contra las tentaciones de la ambición y de la altanería, quizá neutralizables, sino sobre todo contra los ataques astrales ocultos que se dirigían continuamente hacia una individualidad de esas características. De ahí la importancia de no hablar de esos hechos durante 100 años. A consecuencia de la labor Rosacruz, el cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz se vigorizó y se hizo más potente de siglo en siglo. Ejercía su influencia no solo a través suyo, sino asimismo a través de todos los que eran sus discípulos. Desde el siglo XIV, Christian Rosenkreuz ha encarnado una y otra vez. Todo lo que se promulga como teosofía recibe el vigor del cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz. Y lo que la proclaman dejan que les haga sombra a este cuerpo etéreo que puede actuar sobre ellos lo mismo cuando Christian Rosenkreuz está encarnado que cuando no lo está. En el siglo XVIII, el conde Saint-Germain fue la reencarnación esotérica de Christian Rosenkreuz, solo que ese nombre se atribuía también a otras personas, de modo que no todo lo que en diversas partes se dice del conde de Saint-Germain es válido para el auténtico Christian Rosenkreuz. También hoy Christian Rosenkreuz se halla encarnado. De las irradiaciones de su cuerpo etéreo brotó la inspiración para la obra de H.P. Blavatsky, Isis sin velo. Esta misma influencia de Christian Rosenkreuz también invisible sobre Lessing y le inspiró su escrito sobre la educación del género humano, año 1780.
Por la luz materialista se hizo más y más difícil lograr inspiraciones en sentido Rosacruz. En el siglo XIX, el materialismo llegó a pleamar. En consecuencia, mucho pudo presentarse únicamente en rayos polirrefractados. En 1851, Weidemann resolvió el problema de la inmortalidad en el sentido de la reencarnación. Su escrito fue premiado. Hacia 1850, Drossbach escribió en sentido reencarnacionista desde el punto de vista de la psicología. Así es como también en el siglo XIX las irradiaciones del cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz han seguido actuando y fue posible renovar la vida teosófica cuando en 1899 había expirado el pequeño Kali Yuga. Por esta razón, el acceso al mundo espiritual es hoy más fácil y el efecto espiritual es posible en mucha mayor medida. La entrega al ya poderoso cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz significará para los hombres la nueva clarividencia y despertará los poderes espirituales latentes. Pero esto solo será posible para las personas que sigan correctamente la disciplina de Christian Rosenkreuz. Hasta ahora se requería para ello la preparación Rosacruz esotérica. El siglo XX tiene la misión de procurar que este cuerpo etéreo cobre tanto poder que pueda asimismo obrar esotéricamente. Los que reciban su influencia podrán vivir la experiencia que San Pablo tuvo ante las puertas de Damasco. Hasta ahora, ese cuerpo etéreo solo ha influido sobre el movimiento Rosacruz en el siglo XX. Habrá más y más personas que experimentarán ese efecto y de esta manera serán capaces de vivir la aparición de Cristo en su cuerpo etéreo. La labor de los Rosacruces hará posible que tengamos la aparición etérea de Cristo y que aumente de día en día el número de quienes puedan percibirla. Hemos de atribuir esta reaparición a la magna labor de los 12 y del 13º miembro en los siglos XIII y XIV. Una vez convertidos ustedes en instrumentos de Christian Rosenkreuz, podrán estar seguros de que hasta su más pequeño esfuerzo anímico tendrá valor para la eternidad. Mañana nos ocuparemos de la obra de Christian Rosenkreuz. Un confuso instinto hacia la ciencia del espíritu palpita hoy en la humanidad. Y podemos estar seguros de que por doquiera que discípulos rosacruces trabajen seria y conscientemente, crecerán valores para la eternidad. Toda labor espiritual, por pequeña que sea, nos hará ascender. Es necesario brindar comprensión y veneración a la causa sagrada. Así se concluye esta primera parte de la obra de Rudolf Steiner sobre la vida y obra de Christian Rosenkreuz. Y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estas transcripciones. Paz para todos. Hasta pronto, amigos. Sean felices.